¿Qué opinión le merece a usted el hecho de que en el posconflicto tomen el poder actualmente, y puede ser el caso de Colombia también, personas que combatieron en contra del gobierno, en contra de la institucionalidad, con las armas, tomen el poder, sean políticos? Es lo mismo que se está discutiendo en este momento en Colombia también. Está Bueno, pasando en El Salvador, está pasando en Nicaragua. así es, y yo diría que para los surafricanos, sobre todo para los blancos surafricanos, el que un terrorista, para ellos, ¿verdad? No para el resto del mundo, como Nelson Mandela, que purgó 27 años en prisión, haya salido de la cárcel para ser presidente de Sudáfrica, pues es un poco el mismo caso aquí. Hoy tenemos a Sánchez Serén, un militar de la guerrilla marxista salvadoreña como presidente de ese país. Eh, y en Nicaragua, el presidente Reagan me decía, Daniel Ortega no es un presidente legítimo porque las elecciones del 84 las ganó sin oposición. Y yo le decía, presidente, no hubo oposición porque usted no quiso que hubiera. Porque si tenía que competir Daniel Ortega con alguien más y ganaba las elecciones, eso de alguna manera legitimaba el triunfo sandinista. Y por eso lo consideraron que era un gobierno sin ninguna legitimidad. Eh, entonces pienso que en Colombia no nos extrañemos. La verdad es que el M-19 participó en la actividad política colombiana después de haber tomado el, el Palacio de Justicia, por ejemplo. Fue un acto brutal. Lo que pasa con Colombia es que es demasiado complejo el proceso de paz porque introducen demasiados temas. Y me parece, Alberto, que hay una cosa que me parece también que es elemental que yo impuse aquí en Centroamérica, que no era el leitmotiv del plan de paz de Centroamérica, de mi gobierno, pero que era algo sumamente importante, como una condición casi que indispensable, y era que hubiese un cese de fuego antes de sentarse uno a negociar. Es muy difícil estar negociando en La Habana y estar leyendo todos los días de que murieron X cantidad de soldados colombianos y que dinamitaron X cantidad de puentes o carreteras o plantas hidroeléctricas. Es muy difícil que se crea el espíritu, el ambiente, el deseo de la voluntad de ceder, porque en toda negociación uno sabe que obtiene lo que puede, no lo que quiere, y tiene que estar dispuesto a ceder. Entonces, en Colombia eso ha hecho mucho más difícil el proceso de paz. Presidente, no pude evitar notar que cuando comenzó usted a hablar de Daniel Ortega, se detuvo a pensar un poco acerca de las palabras que iba a hablar de Daniel Ortega. ¿Cuál es su opinión de Daniel Ortega? Antes de la entrevista estábamos hablando acerca de la premisa que usted tenía a la hora de plantear el plan de paz, de que en América Latina, de que en Centroamérica debería de existir, o una de la premisa era la democracia. Pero habiendo de hecho, ¿cuál es su opinión del Daniel Ortega hoy, del vecino de Costa Rica? Bueno, es un guerrillero que al final ha aceptado algunas de las virtudes del sistema democrático, pero no todas. Sigue siendo de alguna manera un autócrata. Eh, Sin embargo, aceptó jugarse el poder en unas elecciones que tuvieron lugar casualmente en febrero de 1990 y perdió y entregó el poder. El día que perdió, yo me quedé en ese teléfono hablando con Tomás Borge y algunos otros comandantes diciéndoles, ustedes tienen que entregar el poder. La comunidad internacional no les perdonaría jamás que ustedes no entreguen el poder. Eh, en la segunda elección, él dividió a la oposición
Y bueno, como usted sabe, Nicaragua, al igual que Venezuela, es una sociedad donde se han ido desvaneciendo las divisiones, los límites entre los diferentes poderes que heredamos desde Montesquieu, donde se controla en buena parte la prensa, donde el presidente maneja el legislativo, maneja el poder judicial, maneja el poder electoral, qué sé yo, y donde ha logrado deshacerse de la oposición. Yo siempre digo que el demócrata, el verdadero demócrata, si no tiene oposición, debe crearla. Como vemos en Venezuela, lo que hacen estos gobiernos es tratar de destruir la oposición. En este caso, en Venezuela, pues metiendo a la cárcel a sus adversarios y matando estudiantes. Eso no ha sucedido felizmente en Nicaragua. Pero es un demócrata a medias. Es un demócrata a medias. Que con el paso del tiempo y con el fin de la Guerra Fría ha permitido que el juego democrático se dé en Nicaragua, con esas restricciones que le acabo de enumerar. Pero sí debo decirle, Alberto, que en la primera reunión de los 5 presidentes, que fue en el 86, yo tenía escasos 15 días de estar de presidente, fue en el convento de Esquipulas, en Guatemala. Yo le dije a Daniel Ortega, yo espero que no hagas de Nicaragua una segunda Cuba. Y él me contestó, pero presidente, tampoco voy a hacer una segunda Costa Rica. A mí me quedó muy claro que no iba a hacer elecciones nunca. Y yo creo que ese fue el mensaje clarísimo de Fidel Castro a Daniel Ortega. No se te ocurra hacer elecciones. Y por eso siempre Fidel Castro me dijo, el responsable de la derrota de Daniel Ortega sos vos, porque el leitmotiv del plan de paz mío fue que la democracia era un prerequisito importante para una paz duradera en la región. Pero sin embargo, a diferencia, hablando ya del sistema económico, a diferencia de Venezuela, me pareciera que en esta nueva presidencia prolongada de Daniel Ortega tiene una vocación mucho más capitalista, mucho más empresarial que el primer Daniel Ortega y definitivamente que Venezuela. Sin duda alguna. Sin duda alguna, el sector empresarial está contento con él. Los grandes capitales nicaragüenses están invirtiendo en su país y eso es una realidad. Al regresar, Usted afirma que lo que pasó en Honduras fue un golpe de Estado. Fue un golpe de Estado. Mel Zelaya se vino para Costa Rica cuando lo sacaron con una metralleta de su casa, casi que venía en pijamas.